Hechos capítulo 14. La historia, hermanos, se vuelve a repetir ahora en Iconio. Y Pablo y Bernabé van a ser impulsados al ser expulsados hacia otras ciudades de Listra y Derbe. El mensaje que van a predicar es el mismo. Lo que van a enseñar es lo mismo. Los resultados van a ser muy similares con diferentes personas. Gran parte del pueblo va a creer, pero los líderes religiosos no. Y se va a repetir este proceso, estas reacciones van a ser muy similares. Lo vamos a ver aquí, ya lo vimos también en el capítulo 17, en el 18, en el 19, en el 28. Van a haber reacciones similares. Pero arrancamos ahí con Hechos 14:1. ¿Lo tenemos? Aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿quién? Pablo y Bernabé, en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Así que Pablo y Bernabé, ¿se acuerdan que allá en el 13:46, qué les habían dicho? A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces les dije el domingo pasado de que no descartaron de todo a todo judío, sino aquellos de aquella ciudad donde estaban. Pero aquí le van a dar la oportunidad a cada sinagoga, a cada congregación, a cada judío que tome su propia decisión local, individual, si aceptar a Jesús o rechazar a Jesús. El plan que ellos tienen es predicar el evangelio en toda sinagoga y después ir a los gentiles. Es lo que han estado repitiendo en cada ciudad. Aquí están entrando, ¿dónde nos dice el 14:1? En Iconio. Así que emplearon el mismo plan de ir primero a la sinagoga de los judíos, predicar y enseñar para que ellos se convirtieran, y se convirtió un gran número. Nos dice de quiénes. Una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea que los judíos de nacimiento que se fueron a vivir a esta ciudad, muchos de ellos creyeron. Judíos que nacieron en el exterior, que se les consideraba griegos. ¿Se acuerdan allá en Hechos que se unieron los griegos, los helenistas a la iglesia? Esos son los prosélitos nacidos en el exterior. También creyeron. Pero lo bonito que vemos aquí, cómo entraron Pablo y Bernabé. 14:1. Entraron ¿cómo? Juntos. Hay unidad, hay cooperación entre Pablo y Bernabé. Su predicación, su enseñanza es consistente. Predican y enseñan el mismo evangelio, pero no sin oposición externa. ¿Pero dónde estaba Iconio? Iconio estaba situado al sudeste de Antioquía, dependiendo de dónde medimos, 130, 150 kilómetros, pero se encontraba en una ruta comercial entre Éfeso y Siria. También se le conocía como la transitada vía Sebaste o la vía del emperador. Pero esta ciudad de Iconio, como todas las plazas económicamente importantes, tenía una colonia judía y una sinagoga. Pero ¿se acuerdan de dónde salieron Pablo y Bernabé? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál fue la iglesia que los mandó de dónde? De Antioquía. Y después fueron a Perge de Panfilia. Después a Antioquía de Pisidia, ahora a Listre y a Derbe, más tarde a Iconio de Frigia o de Lacaonia. Pero los gentiles no eran bien recibidos por los judíos usualmente. Es más, a menos que se convirtiesen en judaizantes, o sea que cumplieran con los ritos o se convirtieran en judíos naturalizados, entonces eran bienvenidos. Pero hermanos, lo bonito de estar en Cristo es que no importa de qué país eres, de qué trasfondo vienes, todos en Cristo somos un solo pueblo. Así que aquí tenemos de Guatemala, de México, de Nicaragua, de Gringolandia. Somos uno en Cristo, del Salvador, vengamos de donde vengamos, ¿verdad? Amén. Amén. Dice el verso 2, mas los judíos que no
creían. ¿Qué hicieron? Excitaron o incitaron en algunas traducciones y corrompieron los ánimos de ¿quiénes? De los gentiles. ¿Contra quiénes? Contra los creyentes, ¿verdad? O sea que los judíos que no creyeron, porque no todos creyeron, excitaron. Y aquí está un juego de palabras, y en la Biblia usted las encuentra las tres. Es más, en este libro de los Hechos, excitaron, incitaron, instigaron. Son tres palabras que hemos visto hasta el momento. ¿Cuál es la diferencia? Están entrelazadas y van unidas. Excitaron quiere decir que crearon y hicieron conmoción, como meneándole a la olla, creando disturbio, creando agitación externa. Pero incitar lleva la idea que los animas a levantarse en acción contraria. Y es algo que te comienzan a hacer desde adentro, pero tienen que animarte para que lo saques. Y entonces excitar, puedes estar también contento, alegre, por ganarte un premio, ¿verdad? Pero aquí se creó una conmoción, se hizo un disturbio porque menearon la olla. ¡Hey! Estos, lo que han estado haciendo. Y vamos a ver que más tarde llegan otros a menearle la olla también. Pero los incitaron, fue la palabra que se utilizó anteriormente en los pasajes anteriores. Los instigaron, prácticamente causando un evento, a ser tú el primero al iniciar la acción. Entonces, si esta persona se va a apedrear, yo puedo plantarle semillas para que ustedes lo hagan. Esa es una cosa. Pero que yo sea el primero en tirar la piedra y ustedes se animan a unirse, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, van de la mano excitar, incitar y instigar. ¿Pero qué hicieron los judíos que no creyeron? Bueno, causaron esta conmoción, pero también tomaron parte contra los gentiles al oponerse contra los creyentes, la comunidad cristiana. Y esto se va a repetir en el capítulo 18, en el capítulo 19, en el capítulo 28. Pero aquí está un detalle. El evangelio, hermanos, trae buenas nuevas para salvación para el que cree, pero para el que no, esto trae división, trae problemas, trae dificultades también. Y aquí vamos a ver que la ciudad se dividió y Pablo y Bernabé van a continuar predicando y enseñando su doctrina. Y por ese motivo, los que creen se van a hacer de su lado, los que no van a hacer la contraria. Verso 3, ¿qué dice? Por tanto, ¿por qué? Porque hubo tanta oposición. Por este motivo, vamos a luchar la luz contra las tinieblas. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. Es necesario que toda esta gente escuche la palabra, escuche el mensaje de salvación. Hay tantos todavía que se oponen. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando ¿cómo? Con denuedo. Confiados en sí mismos, ¿dice así? No, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo de que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Así que aquí, hermanos, Pablo y Bernabé no solamente están arriesgando su pellejo, su vida, pero cada vez se está poniendo más difícil la situación. Pero Pablo y Bernabé están predicando, enseñando, comunicando la palabra de Dios con valentía, con ganas, con fuerzas, no confiando en sí mismos, su habilidad, su labia, su conocimiento, no, están confiando en ¿quién dice? En el Señor. Y el Señor los confirmaba. ¿Cómo los confirmaba? Confirmaba el mensaje que predicaban de enseñanza, el evangelio en otras palabras. Los capacitaba, les daba las habilidades para hacer y realizar demostraciones maravillosas del poder de Dios en acción. Verdaderamente estos hombres hablan con autoridad, provienen de Dios. Hoy en día algunos pretenden venir de Dios, pero las acciones no lo respaldan. Ellos confiaban en el Señor, dependiendo de su Salvador glorificado, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, al evangelio. ¿Cómo los confirma el Señor? De dos maneras. Les da las agallas, las fuerzas, el valor, el denuedo,
para pararse firme, y a pesar de la oposición de los judíos que no creían, nos vamos a parar firme ante esta oposición y vamos a predicar la verdad, nos hagan lo que nos haga. ¿Cuál era la segunda manera? Les daba habilidades el Señor para hacer señales y prodigios, pero no se van a tomar el crédito ellos, se lo van a dar al Señor la honra y la gloria. Así que aquí estos dos misioneros del Evangelio continúan hacia adelante, dirigidos por el Espíritu Santo, a pesar de la oposición o a causa de la oposición, con más ganas, predicaban y enseñaban. Hasta el momento no han sido forzados fuera de esta ciudad. No han tenido que huir, y voy a hablar de esto. No es malo huir, y le voy a decir por qué enseguida. Bueno, hermano, un cristiano no debe ser cobarde, debe ser valiente, sí, pero aquí están mostrando su valentía. Pero quiero decirle también que la oposición o la opresión o la persecución, ni las puertas del Hades pueden detener el avance del Evangelio. Pero Jesús sí instruyó a sus discípulos en Mateo 10:23 a huir de una ciudad a otra al ser perseguidos, no por miedo, sino para predicar el Evangelio en las otras ciudades, porque ahí ya llegó a su punto final, que los que no lo van a aceptar, lo han rechazado, van a seguir montados en sus burritos, y mejor aprovecha. Puedes dar tu vida ahí, sí, pero aprovecha a predicar y a enseñar donde el campo está listo y preparado. Así que ve allá, no huyas por miedo, sino que huye porque ya ahí ya no van a aceptar. Ve a otra ciudad, en otras palabras. Pero aquí el odio de los judíos persistía y querían apagarlos, calmarlos, aplacarlos, desaparecerlos completamente, y van a crear tantos alborotos. Lo crearon allá en el capítulo 9, en el capítulo 13, aquí en el capítulo 14, en el 17, en el 18, lo vamos a ver una y otra vez. Pero no les gusta la gracia, el Evangelio, la misericordia, el amor, el perdón que están predicando estos misioneros a los judíos. Y después de que a los líderes judíos Dios les envió su palabra, porque ¿qué hacían todos los sábados en las sinagogas? ¿Se acuerdan? Lo vimos en el capítulo anterior. La leían, la recitaban, la memorizaban, la escudriñaban, se impartía un sermón. Y aún después de todo esto, ahora les manda mensajeros con el Evangelio. Se les revela por medio de señales y prodigios. ¿Y cómo continúan estos líderes judíos supuestamente religiosos? Completamente cegados. Verso 4. Y la gente de la ciudad estaba ¿cómo? Dividida. ¿Por qué? Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Pablo y Bernabé. ¿Apóstoles? ¿Son apóstoles los dos? Aquí, hermanos, en este versículo 4 y más tarde en el versículo 14 de este capítulo, el autor Lucas menciona a Pablo y a Bernabé con el título de apóstoles. Título que el resto del libro de los Hechos reserva solamente para los 12 apóstoles iniciales. Pero ¿qué significa apóstol o apóstoles? Los apóstoles son enviados. Pero no vamos a confundir estos términos. Es el mismo término, pero varía de quién fue el que te envió. ¿En qué sentido? Bueno, los apóstoles, los 12 originales, por decirlo de esta manera, fueron enviados por Cristo. Aquí los mencionados y en las cartas del apóstol Pablo, como en Filipenses y en Colosenses y en otro que él usa el término apóstol, son los enviados por la iglesia o por las iglesias. Es más, en 2 de Corintios 8:23, la misma palabra apóstol se traduce como mensajero de la iglesia o apóstol de la iglesia. En Filipenses 2:25, la misma palabra apóstol en el griego se traduce como mensajero o mensajeros de la iglesia. Así que el grupo de 12 fue un grupo especial
y está restringido normalmente al uso para ellos. Aunque hubo más apóstoles que los 12. ¿Quién se suicidó de los apóstoles? ¿Quién se quitó la vida? Judas. Vaya conmigo brevemente a Lucas 10:1, por favor. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Quién es el autor de Hechos? Lucas. Y entonces Lucas nos dice lo siguiente en 10:1. Porque hubieron más apóstoles, en el sentido de más enviados. ¿En qué sentido? Dice el 10:1, después de estas cosas, designó, apartó, señaló, escogió, eligió, como usted lo quiera nombrar. ¿A quiénes? ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿También a quiénes? A otros 70. ¿A quiénes? Apóstolos de 2 en 2. La misma palabra en griego apóstol, que significa enviado o enviar, aquí los envió como apóstoles o apóstoles enviados de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, ¿a cuántos mandó ahí? A 70. Pero después de los 12, cuando Judas se quita la vida, hubieron otros apóstoles. Específicamente otra vez se refiere a los 12, pero significa comisionado, enviado, alguien bajo órdenes, mensajero. También se usa a veces la palabra apóstol en sentido general, maestro, líder, cristiano. Pero vamos a encontrar que a Bernabé, a Timoteo, a Silvano, hay otros, Santiago, Andrónico, Junías, Epafrodito, se les nombró como apóstoles, enviados. ¿Pero de quién? De parte de la iglesia. Pero aún hablando de los 12 iniciales, se les debe distinguir de los que son enviados por la iglesia. Pero aún dentro de los 12 especiales, que se les nombró apóstoles porque estuvieron con Jesús casi todo el ministerio de Jesús. Hechos mismo prácticamente, regrese a Hechos 1:22 por ahí, 21:22 de Hechos 1, nos lo explicó ahí, qué fue lo que sucedió. Judas se ha suicidado, vamos a seleccionar a otro que tome su lugar. Pero ahí en este pasaje se nos menciona de que habían 120 reunidos. De los 120 de los hombres, en este caso, habían muchos que calificaban para tomar el puesto de Judas. Pero lea ahí el 21 en adelante. Es necesario, pues, Hechos 1:21, que de estos hombres, de los que están reunidos ahí, de los 120, que han estado juntos con nosotros, ¿cuándo? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pero lea el 23. Pero de todos estos, ¿a cuántos señalaron? A 2. ¿A quién? A José, llamado Barsabás, que tenía por su sobrenombre Justo, y a Matías. O sea que habían más que calificaban para ser apóstoles. Pero los que fueron nombrados, ¿quién fue el que quedó de entre el Justo y Matías? Matías, ¿verdad? Así que ahí está la pequeña diferencia y no tenemos el tiempo para profundizarnos más ahí. Pero recordemos que Pablo insistía que él había visto al Señor resucitado y él basaba su apostolado en tal experiencia. En 1 Corintios 9:1, él nos dice que fue llamado por el Señor, apóstol de Jesucristo. En Gálatas 1:1, no lo vamos a ir a leer, también dice apóstol de Jesucristo, no por hombre, sino por Dios mismo. Él mismo me nombró. Así que Bernabé también aquí es llamado en Hechos 14, apóstol por su ministerio con Pablo, aunque no era uno de los 12, pero ambos fueron comisionados o enviados tanto por el Espíritu Santo y por la iglesia. Entonces no vamos a tomarnos el tiempo para detallarlo más, pero cualquier pregunta o duda a la orden. 14:5, ¿qué dice? Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes,
se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. O sea que tanto los judíos líderes, los gobernantes, junto con los judíos seguidores de ellos que no creyeron en el evangelio, y también fueron a reclutar a todo gentil que aunque no los querían, hey, vengan a ayudarnos, ustedes que no son cristianos, a estar de nuestro lado. Tenemos una tarea muy importante. ¿Y cuál era esta? Prácticamente estaban decididos, tenían un plan resuelto, tenían intenciones llenas de ímpetu de matarlos apedreándolos o apedrearlos hasta la muerte. Así que es una amenaza que está por efectuarse de apedrearlos, pero no lo van a lograr en este momento. Lo lograrán más tarde, no en esta ciudad, sino que en otra más tarde. Y más tarde en 2 de Corintios 11:25 Pablo dice, una vez fui apedreado. ¿Sabe dónde fue? Va a ser en esta siguiente ciudad de Listra. Ahorita están en Iconio, y nos lo va a relatar más tarde. Verso 6, 14:6. Habiéndolo sabido, ¿quién? ¿Quién lo supo? Pablo y Bernabé huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Entonces, ¿huyeron de miedo? No. Fue lo que Jesús les dijo en Mateo 10:23. Huyan cuando los persigan o los maltraten. Hasta el momento no le habían echado mano físicamente. Había oposición, pero eso no los detenía para predicar y enseñar. Pero el Señor les dice, vayan a la siguiente ciudad. Bueno, ¿cuáles eran las siguientes ciudades? Listra y Derbe. Una estaba a 30, 40 kilómetros y la siguiente a unos 90, 100 kilómetros en orden al sur de Iconio. Entonces, estas estaban cerca de las montañas llamadas Negras y al pie del monte Tauro. Pero Iconio, Listra y Derbe fueron tres ciudades que Pablo visita y se le conocía como la región de Galacia. Aquí es donde les va a escribir la carta a los Gálatas, que por eso más tarde les va a decir, soy apóstol de Jesucristo, llamado por Él, no por hombres. Pero ¿por qué les escribió una carta a estas iglesias más tarde? Porque muchos judíos en esta zona decían, los gentiles, o sea que usted y yo, los que no somos judíos, los griegos, los nacidos en otra ciudad, de otra descendencia, son la chusma, no merecen estar con nosotros. Los judíos, los elegidos, los élites, la mamacita de Tarzán. Los judíos decían que los gentiles no podían ser salvos a menos que siguieran al pie de la letra las leyes, las costumbres, los ritos, etcétera, llenando cada requisito, convirtiéndose en judaizantes. Así que no son bienvenidos a menos que hagan esto. Y por eso Pablo escribe una carta a estas iglesias más tarde, pero vamos a ver cómo se realizan estas cartas. Él les refuta. Bueno, me voy a saltar ahí un ratito solamente a Gálatas, hacia adelante si me quiere acompañar. Nomás voy a leer el verso 1. Dice así, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Pero en el 3:3 de Gálatas les dice lo siguiente. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Y luego les habla de Abraham, etc. En otras palabras, está refutando de que es por medio de seguir la ley y sus principios y sus ritos que puede ser salvo. Pablo le dice, no, es por la fe, es por Jesucristo, no es por obras. Pero regresemos a Hechos 14, verso 7. ¿Y ahí qué hacían en estas ciudades? En Listra y Derbe. Y ahí predicaban el evangelio. Pero les va a traer problemas, hermanos. El hacer bien, el leer la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios, el enseñar las escrituras con autoridad, acarrea oposición. Se va a tornar esta situación más hostil y
los de Antioquía, la anterior, que no les pudieron, que solamente los sacaron, van a llegar aquí. Los de Iconio van a llegar aquí, a Listra. Y también más tarde, es donde van a lograr apedrear al apóstol Pablo. Pero también Jesús había aconsejado a sus mensajeros en Lucas, que es el mismo que leímos hace rato, en el capítulo 10, no tiene que buscarlo, si quiere anotarlo solamente, Lucas 10, del 8 al 11. Jesús les había dicho a sus discípulos, a sus apóstoles, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, ahí quédense, ahí coman lo que les den, curen a los enfermos y díganles esto: está cerca de vosotros el reino de Dios. Pero note lo que les dice: pero en cualquier ciudad donde entren y no quieran recibirlos, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos pegó a nuestros pies, lo sacudimos sobre vosotros. Pero díganle esto también: sepan esto, que el reino de Dios está cerca. ¿Pero por qué hacían esto? Bueno, porque cuando el juicio de Dios cayera sobre ellos, que aún no querían tener ni el polvo de aquella ciudad. El judío lo hacía de la otra intención: no queremos ensuciarnos con el polvo de la chusma, porque nosotros somos santitos, somos acá la crema, la nata, lo mejor, y a los demás los menospreciaban. Entonces no querían ni tener ni una basurita de la chusma. Pero aquí Jesús les dice: no, es al revés realmente. El que rechaza a Jesús es el que va a ser quemado en el infierno. Pero ellos decían: nosotros somos los importantes, la chusma se va al infierno, son la leña para el infierno. Pero continuamos ahí en Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado. ¿Por qué? Porque estaba imposibilitado de los pies, cojo, ¿verdad? Cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces, brevemente, hablemos de Listra. El ambiente aquí es predominantemente pagano. Sí había judíos, pero en esta ciudad de Listra no había sinagogas. No había ni un grupo considerablemente grande de griegos temerosos de Dios tampoco. Sí había unos cuantos cristianos, pero no un buen grupo. Aquí en esta ciudad de Listra se le rendía el culto al dios Zeus. Tenían un templo para el dios Zeus. Entonces, pero Listra también es la ciudad natal de Timoteo, a quien Pablo conoce en este viaje a esta ciudad. Y lo más probable, no nos lo dice explícitamente, pero que fue en el hogar de Timoteo que Pablo y Bernabé llegaron a hospedarse. La madre de Timoteo era cristiana, era mujer judía. La abuela de Timoteo era mujer cristiana judía. Pero la madre de Timoteo, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se recuerda? Eunice. ¿Y la abuela cómo se llamaba? Loida. Pero Eunice no estaba viviendo en acorde a los principios bíblicos. Porque ¿qué hizo Eunice? Se casó con un hombre griego. Un padre que no dirigía a su familia a los pies de Jesucristo. Y fue probablemente aquí donde se hospedaron. Hechos 16, 1 al 2 nos ayuda a entenderlo. 2 de Timoteo 1, 5, pero no lo vamos a ir a ver. Pero aquí la predicación de Pablo y Bernabé, lo más probable, se realizó en la calle, al aire libre. Quizás, lo más probable, fue enfrente del templo del dios pagano. Y aquí es lo más probable donde estaba sentado este hombre cojo. También cabe la posibilidad que estuviera sentado a la entrada del mercado, si es que estaba en el aire libre, pero tengo motivo por pensar que fue enfrente del templo al dios pagano. Muy similar cuando Pedro pasa a la hora de la oración y va llegando al templo, que se llamaba la puerta, ¿cómo se llamaba? La Hermosa. Y ahí hay un hombre cojo, también allá en el capítulo 3 lo vimos, ¿verdad? Pero verso 9. ¿Qué hizo? Oyó hablar
a Pablo. ¿Qué hablaba Pablo? El Evangelio, predicaba, enseñaba. El cual fijando en él sus ojos, ¿quién? ¿Pablo en el cojo o el cojo en Pablo? El cojo en Pablo. Y viendo que tenía la fe para ser sanado. ¿Qué sucedió? Aquí lo que resalta es que el enfermo escuchaba. ¿Qué escuchaba? Lo que decía Pablo. O sea que primero cuando escuchó este mensaje, oye, esto es diferente. Este hombre quizás me pueda ayudar físicamente. Yo quiero caminar, nunca he caminado. Pero lo que sucedió de que este hombre estaba potencialmente encaminado para su fe, para ser sanado físicamente, pero Pablo lo encamina para su fe espiritual. Optando por lo espiritual y recibiendo lo físico. Usted puede repasar todos los milagros que Jesús hizo. ¿Y quién se cree que es? Bueno, para que sepas que no solamente puedo sanar, también le voy a dar la vida eterna. O para que veas que también no solamente puedo dar vida eterna, le voy a dar la sanidad. A los otros, ¿se acuerdan cuando llegaron 10? Se fueron. ¿Cuántos estuvieron agradecidos? Pero el que regresó a dar las gracias, ¿qué recibió también? La salvación completa, la sanidad completa. Aquí este es el juego de palabras. Pistin to sothenai. ¿Qué significa esto? Tiene la fe necesaria para la salvación holística o sanidad total, tanto como espiritual, como física, emocional, etc. Pero al inicio, oye, aquí hay esperanza de algo. ¿Será para sanarme? No. Pero está hablando él de algo más allá, de alguien que resucitó de entre los muertos. Si este puede resucitar, me podrá ayudar. ¿Sabes qué? Voy a depositar mi confianza en él. Pero a través de depositar su confianza, su fe en el Señor para la sanidad espiritual, recibe la sanidad completa, holística en este aspecto. Así que la fe del enfermo, aunque estaba encaminada primeramente para la sanidad de sus dolencias, de su situación, se encaminó a la salud, a la salvación espiritual completa en el sentido del Evangelio. Verso 10, 14:10. Dijo a gran voz, ¿quién? Pedro, o Pablo, perdón. Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En el griego se da a entender de que de un solo pasa de estar echado, tirado, a estar recto y parado sobre tus pies. O sea que ponte derecho sobre tus pies. Y prácticamente no fue de que, así como me levanto yo de ahí con dificultad, sino que desde un solo, saltó a sus pies derecho y comenzó a andar. Verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. ¿Quién? La gente. Diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Lengua licaónica. Se puede traducir gente no culta. ¿En qué sentido? Era un dialecto local, pero era un griego mal hablado. Aquí había muchos griegos, habían judíos, era una mezcla de idioma prácticamente, mezclado con otras lenguas. Este lugar también pertenecía a una región, después se apoderaron otros de ella y algunos se creían que eran todavía de acá y otros de acá. Y hay países hoy en día, sí, por ejemplo, si usted habla de Ucrania y Rusia, hablan un idioma muy similar, pero si usted dice que se parecen, se enoja uno con el otro. Pero tienen costumbres muy similares porque uno se ha apoderado de otro. Dice, no, somos razas diferentes, pero se entienden el uno con el otro porque el idioma comparte mucho. Pero aquí era una mezcla. Pero dicen dioses. ¿Cuáles dioses? Específicamente refiriéndose a Zeus y Hermes. Para los romanos eran conocidos como Júpiter y Mercurio. Bueno, ¿a qué nos suena esto a nosotros? A planetas, ¿verdad? A los días. Porque de ahí provienen algunos días, ¿verdad? Pero esto era en el mundo romano. Pero ¿qué sucedía? Brevemente, no me voy a tomar. En la historia antigua de esta raza, de este lugar, decían que estos dos dioses habían descendido, se habían convertido en hombres, disfrazados como hombres, pero que habían recibido una recepción muy fría. Y con ira
entonces destruyeron a toda la ciudad con la excepción de los dos campesinos que los hospedaron. Esa era la parte de la historia. Pero escúcheme, el idioma estaba trastornado, ellos estaban trastornados, sus creencias estaban trastornadas. Pero, ¿cuál religión habla de que Dios se humanó? Dios mandó a Jesús, su mensajero. Ellos consideraban que Zeus era el dios de dioses y que Hermes era su mensajero, pero que no lo recibieron, y al no recibirlos, destruye. Como que conocen un poco, pero lo adaptaron a su manera. Pero como era una sociedad pagana, ellos deducen, bueno, estos nuevamente son los dioses que han volvido a descender. Bueno, más tarde también en el capítulo 28, los habitantes de Malta van a considerar a Pablo como un dios. Pero continuemos ahí en el 14-12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Por qué? Porque este era el que llevaba la palabra. Pero hermano, usted nos dijo que aquí habían cambiado los roles, que Pablo va primero ahora y a Bernabé segundo. Sí, pero ellos los están viendo. Bernabé es el mayor, el de más edad, más alto, más grande, una apariencia más, demanda más, confianza. Pablo era más pequeño, más bajito, más joven. Quizás ya era calvito, así como yo. Pero a Bernabé llaman Júpiter, padre de los dioses, por ser más viejo y grande en estatura. Pablo Mercurio, ¿por qué? Ahí no lo dice, ¿verdad? Porque ese era el dios de elocuencia, el más joven, el portavoz, el vocero. Y Zeus era el supremo dios para ellos, el dios supremo. Y nuevamente Hermes el mensajero, portavoz, según la mitología griega y de estos tiempos. Verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, que así se llama, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Entonces, por eso es que les dije que yo creo que el cojo estaba frente a este templo. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, ¿qué querían hacer? Ofrecer sacrificios. O sea que estos sacrificios fueron traídos delante de las puertas de su templo, del templo pagano, como sacrificio para su dios Mercurio y Júpiter, o para Zeus. Pero en este caso piensan que Bernabé es Zeus, Pablo son los dioses, para ofrecérselos a ellos como sacrificio. Y nuevamente no me voy a tomar del tiempo, pero hoy usted puede todavía encontrar restos de este templo. Hay unas columnas al templo Zeus en Olimpia, que por cierto es donde usted y yo obtenemos hoy en día la palabra Olimpiadas, porque de ahí fue donde nacen las Olimpiadas de Olimpia. Pero aquí el Dios de Dios es el fuerte. Hablando con él de esta historia, mitología, le sacó la risa a mi hija, a mi esposa, porque la historia de mitología dice que Zeus tenía un montón de mujeres, pero que a su mujer principal no le parecía, y le dio risa a mi esposa en este caso, ¿verdad? ¿A cuál mujer le va a parecer compartir a su hombre con otras mujeres? Pero Zeus era malévolo con sus mujeres, con la gente, etc. Y más tarde, no nos vamos a tomar el tiempo tampoco, vemos en otras cartas de Pablo, nuestro Dios que no miente, como el Dios de ustedes, que es mentiroso, engañador, se aprovecha de la gente, aún de las mujeres, etc. Entonces, haciendo distinción que en el nuestro es fiel, es firme, es recto, Él es verdad. Pero, ¿por qué los quieren adorar? Porque acaban de hacer un milagro. Pero hermanos, hoy en día, los que supuestamente hacen milagros, ellos con gusto reciben el honor y la gloria, se le atribuyen a ellos. Aquí viene el gran sanador, el gran hombre. No. La honra y la gloria es para el Señor, aunque si el Señor lo hace a través de las manos de ellos, deben tener cuidado de darle la honra y la gloria a Dios. Porque vamos a ver que Pablo y Bernabé no van a aceptar
esta adoración. Es más, también en Hechos 10 vimos que Pedro no aceptó la adoración de Cornelio porque se postró para adorarle. No. 14, ¿qué dice? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Pero dice cuando lo oyeron, ¿acaso no lo habían oído? Lo que sucedía es que otra vez la lengua no la entendían completamente. Entonces cuando llegó a sus oídos, ya sea a través de interpretación o entendieron lo que estaba por suceder, parece que su reacción fue lenta, porque allá en el 11 ya dijeron en alta voz, en lengua de ellos, ¿verdad? Dioses bajo la semejanza. Ahí ellos hubiesen rechazado eso. No somos dioses. Pero cuando entienden que los quieren adorar como dioses, estos creen que somos dioses. No. Entonces, y nuevamente aquí en el verso al igual que en el 12, se puso a Bernabé primero porque se le conocía como Júpiter o Zeus. ¿Y qué hacen? Rasgaron su vestimento, sus vestiduras, cuando los van a querer adorar. Nótese que tampoco rasgaron sus vestiduras cuando dijeron, ¡ay, nos van a apedrear, nos van a perder, nos van a... No, eso no fue temor para ellos. Les trajo peor temor decir que nos adoraran o que nos den la honra y la gloria a nosotros por lo que acaba de hacer Dios a través de nuestras manos. No queremos que esto jamás suceda. Nosotros van a gloriarnos o llevarnos la gloria que no nos pertenece. Y por eso se rasgan como señal de disgusto, de oposición de ellos por lo que el pueblo está por hacerles, adorarles, traerles ofrendas, sacrificio a ellos. Lo ven como algo repugnante, horroroso, una blasfema, algo blasfemo, sacrílego. Entonces, no, por favor, nosotros somos humanos, hombres como ustedes. Y vulgarmente diciéndolo, mírenos, estamos hechos igual que ustedes. Las mismas partes que ustedes tienen, nosotros también, o sea que no somos diferentes a ustedes. El judío también practicaba el rasgar sus vestidos cuando sentían que alguien había blasfemado, pero aquí es realmente una blasfemia, queriendo adorar al hombre, cuando el único que merece la honra y la gloria y la adoración y todo es nuestro Señor. Verso 15 diciendo, varones, hombres, ¿por qué hacéis esto de querer adorarnos? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, que en ellos hay. Nótese la primera palabra ahí, hermanos. ¿Cuál es? ¿Quién me ayuda? Después de diciendo, varones. Hermanos, déjenme hablarle a ustedes primero, a ustedes los hombres, a nosotros los hombres. Aquí los que están liderando esta adoración falsa son los hombres, a los dioses falsos. Es el hombre la cabeza del hogar, designado por el Señor a liderar a su familia hacia la adoración del único y verdadero Dios. Así que hombres, seamos verdaderos hombres fieles en dirigir a nuestra familia a los pies de Jesucristo. Pero ahora déjeme hablarle a las mujeres un segundito. Bueno, tenemos dos grupos de mujeres. Si usted está casada, siga a su esposo si lo lidera en los caminos del Señor. Pero si usted no está casada o no hay un hombre en su vida, le toca doble papel. Mis palabras para ustedes, ánimo y adelante en guiar a sus hijos a los pies del Señor Jesús. Que Él le dé las fuerzas para hacerlo, para que cuando ellos crezcan puedan liderar a sus familias también. La responsabilidad últimamente era de ambos, allá desde Deuteronomio. Cuando te levantes, cuando te sientes, cuando andes, cuando te acuestes. En otras palabras, ¿cuándo? Siempre, en todo tiempo, enséñales. Pero alguien no nos enseñó a nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad, al conocer de la palabra de Dios,
compartirla con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todos. Pero aquí Pablo y Bernabé están diciendo, somos seres humanos creados exactamente como ustedes. Somos hombres, somos creación. Lo único que nos difiere es esto, que venimos nosotros trayéndoles las buenas nuevas, el evangelio, buenas noticias, para que ustedes se aparten de todo lo falso, de aquí, de todo lo que no sirve, y conozcan al Dios vivo, al verdadero, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Los hizo a ustedes, nos hizo a nosotros. No se usa al que ustedes adoran, al mujeriego y muerto porque no está vivo en este momento. Hermanos, en la historia han habido muchos hombres que se han querido pasar por dioses. Pero en el cristianismo solo hay un Dios que estuvo dispuesto a venir a nacer como hombre para rescatarnos. Y Él merece la honra y la gloria. Así que, pero ¿cuál es la diferencia de la predicación de Pablo? Es la misma, pero hay unas pequeñas excepciones. En las sinagogas, Él les podía decir a los judíos, ustedes saben lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Génesis, en los profetas. Pero esta gente ni conocía qué era el Antiguo Testamento, qué decía la Biblia. Entonces Él tiene que apelar al conocimiento. ¿De dónde creen que vino todo esto? ¿Acaso solamente pasó por pasar? Lo que disfrutamos, la comida, la lluvia, lo que nos hace feliz, lo que nos trae alegría, etc. Así que aquí Pablo apela a la revelación natural, apela a su conocimiento, a su entrenamiento, porque fue entrenado a los pies de ¿quién? ¿Quién recuerda? Gamaliel. Tenía una educación extensa, tenía varios idiomas, conocía cultura, idiomas, historia, etc. Entonces, no les puede decir, ¿te acuerdas lo que dice el Antiguo Testamento? Si nunca han escuchado o visto. Así que aquí comienza enseñando a la gente acerca del Dios viviente, el Dios creador que siempre ha existido, el que lo hizo todo, el que lo sustenta y lo mantiene todo en sus manos. Esto es una verdad fundamental, que no hay otro Dios, solamente hay uno. Ustedes adoran a más de uno. El creador del universo, Yahweh, Jehová, es el verdadero, Elohim. Y bueno, hermanos, no que ustedes dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, el Dios Trino, un solo Dios. El que es, el que ha sido, el que es y el que será. El que no cambia, el mismo ayer, hoy y por los siglos. De este Dios quiero hablarles, el único y verdadero Dios. Y Él va a hacer algo muy similar, Pablo, más tarde, en un mensaje a los atenienses en Atenas, en el capítulo 17. Nosotros no somos dioses. Pero a veces dialogando, hermanos, algunos dicen, bueno, el hombre inventó a Dios. La realidad es que es al revés. El Dios creador nos hizo a nosotros. Y si nosotros inventamos a Dios, entonces eso nos pone a nosotros en el título de Dios. Y si nosotros somos Dios, no se requiere de un intelectual para saber que como hombres y mujeres lo echamos a perder todo. ¿Vemos cómo está el mundo? No podemos ser Dios nosotros. No somos dioses. Pero lo que deseamos nosotros es de que tomen el culto a sus dioses falsos, a Zeus y a Hermes, y se conviertan de esto y lo dejen y vengan a adorar al único y verdadero Dios. Sus dioses de ustedes son objetos inertes, incapaces de socorrerles. En cambio, nuestro Dios no los ha dejado solos sin darles testimonio. Y el hecho de que estamos parados aquí testificándoles es parte de esto. Les anunciamos que el poseedor de la vida, el creador de la vida, es capaz de ayudar a sus adoradores, de escuchar sus súplicas, de proveerles, de traerles paz y felicidad verdadera. Así que este es el primer mensaje que Pablo se lanza a gente que nunca había escuchado del Evangelio. No tenían sinagogas, no había aquí en este momento prosélitos que se habían convertido al judaísmo.
Y más tarde vamos a escuchar el segundo mensaje en Atenas, en el capítulo 17. Pero les está diciendo, dejen las vanidades. La palabra ahí griega es mataios. Dejen lo infructuoso, lo no productivo, lo fútil, lo frívolo, lo hueco, lo irreal, lo que carece de sustancia, lo insignificante, lo ineficaz, lo vacío de resultados, lo falto de fuerza, lo inútil, sin valor. Palabras huecas, sutilezas. Dejen las viejas fábulas, dice el apóstol. No las viejas, sino las fábulas viejas, ¿verdad? Los chismes. Dejen lo que no sirve. Agarren lo verdadero. Dejen la mitología de los griegos, de los romanos, que los han empoderado con estos mitos. Verso 16. En las edades pasadas, Él, ¿qué dice? Ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea que en otros tiempos, desde la fundación de la tierra, Dios te ha permitido a ti como individuo, a cada nación, a cada familia, regirse como mejor le parezca. Sea bueno o sea malo. Aún hasta les ha permitido adorar a dioses falsos. Pero lo que les está diciendo no los deja exento de ser juzgados. Todos vamos a rendir cuentas. Pero tampoco los dejó sin testimonio, sin personas que les dieran testimonio. No los dejó sin testigos. Y no solamente de personas testigas que te hablan, no los testigos de Jehová, ¿verdad? Sino que testigos de los que conocen a Jehová, los de cristianos verdaderos. Sino que los dejó también con la naturaleza, que el sol se pone, que la lluvia viene, que el fruto nace, etc. Uno debe pensar sobre estas cosas. Oye, ¿cómo sucede este ciclo? ¿Será por casualidad? ¿O los ciclos alimenticios? ¿Cómo las estaciones del año, etc.? Verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces ustedes, sí, han estado en el paganismo adorando a dioses falsos, pero tampoco quedan sin excusa, porque Dios les ha dejado todos estos testigos, estos testimonios. Perdón. Gracias. Pero ahora con más ganas, porque estamos aquí testificándoles, hablándoles. Pero esta alegría que ustedes reciben, el sustento, qué bonito se siente comer y descansar. Comer el fruto de tus manos, de tu esfuerzo, que te esmeraste. Dice, estas son literalmente lluvias de tiempos fructíferos, que no provienen de un Dios muerto al que ustedes adoran, sino que provienen de un Dios vivo que existe, ha existido y continuará existiendo. Verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea que casi no consiguen que no los adoren, ¿verdad? Que no les ofrezcan el sacrificio como a dioses, que no los traten como a dioses. Pero algo va a suceder muy interesante aquí. Pablo y Bernabé van a pasar de ser estimados como dioses dignos de alabanza, de adoración, de sacrificio. Los logran poquito, ahí por un poquito convencer de que no son dioses, que no son dignos de adoración. Los detienen y luego inmediatamente se van a tornar de querer adorarlos a matarlos. Veamos lo que sucede. Y así somos la gente, hermanos. Somos inconstantes. A veces contentos y alegres acá y pasa algo y nos desanimamos y acá estamos chillando y llorando y ya no queremos ni vivir. Y luego nos cortamos ahí poquito y ya ahora sí como que nos regresa la vida, queriendo asegurar que estamos bien, ¿verdad? Ir al doctor. Pero esta gente aquí queriendo adorarlos y se dan la vuelta y los apedrean. Bueno, ya les dije lo que va a pasar. 19. Entonces vinieron unos judíos, ¿de dónde? De Antioquía. ¿Y de dónde más? Y de Iconio. ¿Qué hicieron en Antioquía con Pablo y Bernabé?
Ahí primero en Antioquía simplemente los corrieron. Váyanse de aquí, no queremos escuchar su mensaje. Hermanos, a veces cuando prediquemos y enseñemos y testifiquemos, habrá gente que no va a querer escuchar nuestro mensaje. Nos van a poder cerrar las puertas en nuestra cara. A veces nos van a correr. A veces la esposa pueda recibirnos, a veces el esposo no, o viceversa. Pero aquí vinieron judíos de Antioquía, que eran aquellos que los habían corrido de la ciudad. Y luego vienen los judíos de Iconio, que son los que tenían toda intención de apedrearlos, pero Pablo y Bernabé no les dieron ese lujo y se fueron de la ciudad. Pero los alcanzan aquí y dice que persuadieron a la multitud. ¿Quiénes? Estos judíos líderes de Antioquía y de Iconio, los que no habían creído. Y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué le hicieron? Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí hay muchos principios de los cuales podemos aprender. Usted y yo podemos ser influenciados, podemos ser envenenados, a veces aún por los líderes religiosos, porque los que llegaron eran líderes religiosos, los que se creían los élites, la mamacita de Tarzán, diciendo, estos hombres no merecen vivir porque predican locuras. Tanto era el odio de detener el evangelio que viajaron desde otra ciudad y otra ciudad para alcanzarlo en una tercera ciudad para persuadir a esa gente de matarlos. Y tan fuerte era la inclinación del corazón corrupto y carnal que con dificultad los hombres se retienen del mal, pero también con tanta facilidad el corazón de los persuadidos para hacer el mal y unirse. Pasaron de querer adorarlos, darles ofrenda y sacrificio y tratarlos como dioses, a agarrar una piedra para tirársela. Si Pablo y Bernabé hubiesen aceptado el reconocimiento de dioses como Mercurio y Hermes o Zeus y Júpiter, todo hubiese estado aparentemente bien halagados, bien, hay ofrenditas y sacrificios y el mejor trato. Pero al ser ministros fieles de la predicación de la palabra de Dios, lo que les acarrea es la lapidación, apedreados y tirados como basura, porque los sacan a las afueras para tirarlo ahí como basura. Y Pablo, al ser el portavoz, el predicador, fue el blanco principal de la ira de la gente. Y ellos, creyéndole muerto, van y lo tiran a las afueras de la ciudad, abandonándolo. Más tarde Pablo nos relata una experiencia en 2 de Corintios 11, 24 a 25. No se la voy a leer, usted la puede ir a buscar más tarde. Ya nos mencionó que ha sido azotado y apedreado, que ha estado en el mar, naufragado, naufragios. Perdón. También en 2 Timoteo 3:11 nos dice, he estado en persecuciones, he estado en padecimientos. Pero Pablo y Bernabé persistieron en la predicación de las buenas nuevas. Consideraban que fuese lo que fuese, el costo que fuera necesario, no era nada comparado con la obediencia a Cristo y mucho menos comparado a lo que Cristo hizo por nosotros. Escaparon ser apedreados en Iconio. Sin embargo, los judíos de Antioquía y de Iconio lograron su objetivo de apedrearlos aquí en Listra, matándolo. Pero ahí dice, pensaron que estaba muerto. Y nos dice, después de que Pablo se levantó y volvió a la ciudad, de los mismos que lo acaban de apedrear, para volver a dar testimonio de las buenas nuevas. ¿No cree que es esa entrega? Los que lo acaban de apedrear, usted va a regresar ahí para seguir adelante. Sí, al día siguiente después salió a otra ciudad, porque ahí ya fue perseguido. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Chillamos a la primera que nos cierran la puerta o nos sacan de una casa o tiramos la toalla? En lo personal yo deduzco que sí lo mataron. Hay otros ejemplos, no los vamos a ir a ver, aquí mismo en Hechos, en el capítulo 9, versos 40 al 43, en el capítulo 20, del 9 al 12.
y otros en la Biblia de personas que fueron resucitadas. Lucas nos habla también de uno, hechos aquí de uno que se cayó de la ventana porque Pablo predicó muy largo. ¿Cómo se llamaba él? Eutico. Y después de matarlo, caer muerto, ¿qué hizo Pablo? Lo levantó y siguieron adelante, ¿verdad? Alegres. Pero note lo que dice el verso 20. Pero rodeándole los discípulos, o sea que ya hay discípulos, ¿verdad? Ya convirtió a algunos, ya los discipuló. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mientras los discípulos rodearon el cuerpo. ¿Cómo? ¿Entristecidos porque acaba de morir su líder? ¿O lo rodearon planificando su entierro? ¿O lo rodearon orando? Sea lo que sea, Pablo vuelve en sí, se levanta y regresa a la ciudad. ¿Pero por qué deduzco que potencialmente sí murió? En 2 de Corintios, tampoco lo vamos a ir a leer, en el 12, del 2 al 5, Pablo nos relata una experiencia que dice, fui arrebatado al tercer cielo, es más, hasta el paraíso. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pues estoy un poco ahí, no me queda claro cómo sucedió, no sé, solo Dios sabe lo que sucedió ahí. Quizás fue esta experiencia de estar apedreado, quizás fue su experiencia muy similar a la de Lázaro, porque cuando Jesús ora por Lázaro, que lo saca, ¿dónde estaba Lázaro ya? Bueno, su cuerpo físico estaba en la tumba. Pero lo que más le dolía al Señor es traerlo de regreso al cuerpo físico, aquí a esta tierra, porque ya estaba Lázaro en un mejor lugar. Y Pablo habla de este tercer cielo, del paraíso, al que fue crucificado con Jesús ahí a su lado, cuando le dijo el Señor, ¿cuándo vas a estar conmigo en el paraíso? ¿Cuándo pasa uno al paraíso? Al dejar a este mundo. ¿Cómo fue que Pablo vio el paraíso? Potencialmente después de ser apedreado. Una teoría simplemente, ¿verdad? Potencial aquí. Pero se levanta, testifica a los que lo acaban de apedrear y sale a la siguiente ciudad al día siguiente. No fue por temor, porque el mismo Dios que si lo resucitó, lo puede volver a resucitar si Él le place hacerlo, ¿verdad? Nuevamente hay varios ejemplos, no tenemos el tiempo, a menos que usted se quiera quedar a verlos. Pero Listra, sus labores y sacrificios no fueron en vano, aún el ser apedreado no fue en vano. Hubieron discípulos, porque ¿quiénes fueron los que lo rodearon? Los discípulos, ya los nuevos creyentes discipulados. Claro, aquí está resumido en un solo capítulo, pasó largos tiempos con ellos ahí. Pero uno de ellos fue el joven Timoteo, que resulta de aquí. Más tarde, en Hechos 16, 1 al 3, nos va a hablar. Bueno, veámoslo ahí brevemente, solamente para calentar ahí. Dice del 1 al 3 del 16. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Por qué? Ya fue a visitar, ya lo conocen, ya... quiso Pablo que fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo va a continuar yendo a las sinagogas, aunque lo han apedreado, aunque lo han rechazado, aunque lo han matado. Pero ahora se va a llevar a otro discípulo, a otro joven, que más tarde es el recipiente de algunas cartas, ¿verdad? Pero ¿se acuerda qué le había dicho el Señor en cuanto a Pablo? Yo le mostraré cuántas cosas deberá padecer por mi nombre. Esto es lo que el Señor había dicho y 2 de Corintios 9:16 lo recalca. Verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron ¿a dónde? A Listra, a Iconio y Antioquía. Óyeme, o sea que también van a regresar de allá vinieron a apedrearte acá. ¿Y vas a regresar otra vez? Ya regresó ante la misma ciudad donde fue apedreado. Los que tenían la intención ya lo lograron. ¿Vas a regresar? ¿Seguro? Hermanos, la obra misionera
debe seguir adelante. Y en Derbe se relata también con mayor brevedad aquí que la de Iconio, aunque cuando Pablo y Bernabé lograron muchos discípulos, y otra vez entre ellos ahí, vamos a ver algunos de ellos más tarde. Pero el hecho de que pudieran hacer visitas de regreso a los lugares de donde fueron expulsados y estaban por ser apedreados, no era algo que ellos temían. Es más, tenían un propósito. El propósito era de regresar y decirle a los cristianos, ¿sabes qué? El camino del cristianismo no es fácil, no es color de rosa, no. Van a haber persecución, va a haber dificultad, va a haber oposición, y querían animarlos a que siguieran adelante, que no retrocedieran. Es más tarde vamos a conocer a uno que se llama Gallo, que es de Derbe, que fue convertido en este tiempo, y Hechos 24 nos lo va a mencionar. Pero ellos recorrieron prácticamente casi el mismo camino que tomaron en esta dirección, o en esta dirección regresándose en sentido prácticamente inverso. Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Pisidia, etc. Pero con la excepción que van a bajar a Atalia, yo se las mencioné hace unos, no Italia, sino Atalia, ¿verdad? La ciudad ahí principal, puerto principal del área, para embarcarse ahí a Siria. O sea que el motivo de ellos de regresar a Antioquía no era simplemente regresar a casa, sino regresar a animar, a fortalecer a los hermanos, a que sigan adelante. El viaje directo a casa pudo haber sido mucho más corto y directo si prácticamente hubiesen atravesado la cordillera del Tauro por Cilicia y bajando a Siria. Pero no era simplemente, ya quiero regresar a casa, ya quiero estar con los míos, con mi familia, sino que querían confirmar a los hermanos. Pero las congregaciones eran nuevas, los discípulos eran nuevos. Necesitaban que alguien se encargara por ellos, que los enseñara más, que los orientara más en cuanto al evangelio, que les dieran ahí algunos principios, que se pusieran líderes, los que ya tenían más ratito de conocer a Cristo. Ayudarles a contestar preguntas. Oye, acá los judíos nos dicen esto, pero ¿qué dice tu Biblia, nuestra Biblia allí? Enséñame, discipúlame, quiero aprender más. Hermanos, cuando alguien conozca de Cristo, discipulémoslo inmediatamente. Pero los nuevos cristianos necesitaban comprender que su fe les traería persecución. Y necesitaban también organización. Más tarde les dice Pablo a Timoteo, a Tito, por eso te mandé, por eso te dejé, para que corrigieses las deficiencias y pongas líderes. Aquí van a poner líderes, en este caso también. El cristianismo también se debe vivir en comunidad, en la comunidad, sirviendo en la comunidad. No llaneros solitarios, haciendo lo que a ti te parece y agarrar solo. Es más, Jesús cómo los mandó a sus discípulos. De 2 en 2. Porque si uno cayere, ¿quién le va a levantar si no hay nadie? Pero 2 o 3 ya es mejor, ¿verdad? Animarlos. Pero Pablo y Bernabé conocían de los peligros. Los habían experimentado personalmente. Así que ustedes también lo van a experimentar. Se van a reír de ustedes, se van a burlar, los van a maltratar. Algunos de ustedes puedan morir. Que no les importe, sigan adelante. ¿Va a ser incómodo? ¿Va a ser inconveniente? Sí. ¿La tarea es difícil? Sí. Pero no podemos descuidar el apoyo, el estímulo, animándonos los unos a los otros, a los nuevos creyentes. Para Jesús sería cómodo y fácil ir a la cruz, morir, ser latigado, ser con burlando, escupiendo, tirándole la barba, cargando su cruz, colgar ahí en la cruz, ser clavado. No fue algo conveniente, pero lo hizo con gozo, con alegría por usted y por mí. Así que los discípulos sin titubear van a seguir adelante. Verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es a través de las tribulaciones que uno entra al reino de Dios, sino que por ser cristiano vas a padecer. Esto ya viene como paquete de que nos van a maltratar. El esposo contra la esposa, si uno es cristiano o no. La madre contra la hija o la nuera, el padre contra, etcétera. Va a haber divisiones, pero esto sin titubear.
y aún por los peligros, los maltratos que les esperan, los ignoran por amor a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos. Estos misioneros van a regresar a donde fueron maltratados por los no creyentes, para darles ánimo y estímulo, para fortalecer, para confirmarlos a que sigan adelante. Pablo no solamente enseñó que el gozo y la paz provienen del reino de Dios, de su poder, de su autoridad, del triunfar, que es parte, sino que también enseñó que el pueblo de Dios va a experimentar pruebas, dificultades, sufrimiento, sí, victorias. Hay instantáneas, pero algunas no las obtendremos hasta estar en la presencia del Señor. Nótese que Dios no prometió al cristiano una vida exenta de problemas, de dificultades, de dolor, de luchas. Y los apóstoles jamás enseñaron que todo sufrimiento sería evitado debido a la presencia del Rey en sus vidas y del Espíritu Santo en ellos. Hay personas que dicen, con un hijo de Dios nadie se mete. Bueno, eso es lo contrario. Todos se meten con un hijo de Dios que se para y vive en acorde a la palabra del Señor. Así que soportar sufrimientos no nos gana la entrada al reino de los cielos, sino que la persecución nos acompaña como parte de la salvación. A Jesús le hicieron todo, a nosotros también nos harán si somos como Jesús. Y Pablo les enfatiza la idea del sufrimiento a los cristianos, a los romanos, a los de Corintio, a los de Filipo, a los colosenses, y nunca les dijeron, en el camino del Señor todo es fácil y bonito. No les prometieron éxito, ni dinero, ni felicidad, ni casa, ni fortuna. Que todo iba a ser de color de rosa. Lo contrario, por ser cristiano. Verso 23. Y constituyeron ancianos, estos líderes, pastores, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto de constituir ancianos, obispos, diáconos, líderes en cada iglesia, fue, sí, los apóstoles liderando, pero prácticamente en cada de las iglesias que volvieron a visitar, designaron por voto. Bueno, pero ¿cómo? Pablo le escribe a Timoteo cuáles son los requisitos. Buscan a Tito también en el capítulo 3 y en el capítulo 1 sucesivamente. ¿Cuáles son estos requisitos? Pero los comisionaron a esta tarea, les impusieron las manos, oraron por ellos, así como se les oró a ellos y los impusieron allá en Antioquía en el capítulo 13. Pero la palabra constituir aquí es nombrar. Pero la palabra en griego prácticamente denota una elección por aclamación. O sea que un voto por señal de manos, en acorde a los nombrados. O sea que no solamente los líderes vieron la potencial, los apóstoles vieron la potencial en estos líderes, sino que la congregación dijeron, sí, estos hermanos son llenos de gracia, de fe, del Espíritu Santo, y yo digo que ellos nos lideren a nosotros en voto de manos, prácticamente. Por el presbítero, esta es la palabra en el griego, también ahí la organización de la iglesia, bajo la dirección de los presbíteros, de los ancianos, de los líderes, de los que los van a dirigir. Pero la congregación estuvo de acuerdo. Así como cuando se seleccionaron a los 7, etcétera. Así cuando de entre los 5, Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo les ayudó, los dirigió. Aquí de la misma manera. 23. Para estos designaron presbíteros en cada iglesia. Y acompañando la oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que después de orar y ayunar, prácticamente el Espíritu Santo los dirige a designar quiénes van a ser los líderes, quiénes van a ser encomendados como ancianos, como parte de la liturgia, del liderazgo, de este aspecto, de los que participan, que sean de buen testimonio, de llenos de fe, de gracia. Nuevamente hay una lista larga de esto, de los obispos, ancianos, son palabras que se usan ahí intercambiables. Cuando las iglesias, hermanos, tienen los líderes, laicos o pastores dirigidos por el Espíritu Santo, va a haber crecimiento.
ore por su pastor, ore por sus líderes de la iglesia, respáldalos, obedezca la palabra de Dios. Y si Dios lo llama a usted, acepte esto con humildad, la responsabilidad de liderar, ayudar a liderar la iglesia. En el Nuevo Testamento esta palabra siempre está en el plural. Se requiere más de uno. Los encomendaron, oraron por ellos. Verso 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Ahí hicieron lo mismo, prácticamente lo que nos está diciendo. 25. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Italia. Porque al inicio, Atalia. De entrada, pues no predicaron en Perge. Entonces, no sabemos por qué. Hace unos domingos, pues les di algunas teorías posibles, pero ahora sí aprovechan para predicar y también descender ahí a Atalia. El puerto otra vez sobre el mar, sobre el Golfo de Panfilia. Y ahí había mucho comercio de Egipto, de Siria, etcétera, pero aprovecharon también ahí. 26. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La obra para la cual habían sido comisionados, enviados, Pablo y Bernabé. ¿Quién los envió? La iglesia a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La cumplieron. Misión cumplida. Pero será una de 3 misiones, de 3 viajes. Verso 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho ellos. ¿Así dice? Había hecho Dios con ellos. ¿Y cómo había abierto quién? Dios, la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, ¿qué hicieron? Convocaron a la congregación para informarles las cosas, las maravillas que Dios había hecho a través de ellos y de cómo les había abierto las puertas de la fe a los gentiles. No reunieron a la congregación para decirle, hermanos, miren lo que yo hice, lo que nosotros hicimos. Yo hago esto, yo hago aquello, yo. No. ¿Qué hicieron? Para contar lo que Dios hizo. Amén. Y como su llamamiento y su misión fue solemne y formal, enviados por la iglesia, los que los respaldaban, los que los enviaron, los que estaban orando por ellos, con gozo, con alegría, vinieron a contarles lo que Dios había hecho. No la obra de ellos, sino la obra de Dios. Y le atribuyen a Dios también el éxito de poder predicarle a los gentiles, a los no judíos. 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Dónde? En Antioquía, de donde fueron enviados. O sea que no a descansar, porque ¿qué eran Pablo y Bernabé antes de ser enviados? Profetas y maestros, predicadores y enseñadores de la palabra del Señor. Y fue aquí donde Pablo le escribe la carta a los Gálatas, mientras está en Antioquía, en el año aproximado 48, 49 después de Cristo, después de finalizar su primer viaje misionero. Y se quedaron ahí mucho tiempo, literalmente no poco tiempo, largo tiempo. ¿Pero qué significa esto? Bueno, desde el comienzo de su misión hasta cuando dejaron Antioquía para subir a Jerusalén, porque habían ido a un concilio antes que fueron enviados, habrían pasado unos 4 o 5 años. Y como la gira misionera ocupó allí aproximadamente 2 años, que aquí está resumido en unos cuantos capítulos, entonces el resto del periodo que permanecieron en Antioquía fue Entonces, dando a entender que pasaron más tiempo ahí que en el viaje misionero. Pero más tarde vuelven a ser enviados. ¿Estuvo difícil? Estuvo difícil. ¿Es difícil hoy en día? En todo lugar es difícil. Compartamos a Cristo. Oremos.